Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Estamos en pie porque la misericordia, porque el poder de Dios ha sido bueno. A continuación, venimos a darle la gloria y la honra a aquel que nos rescató, aquel que dio su vida. Los pensamientos de Dios. Con el mensaje de la palabra del Señor, en la voz del pastor Marcos Ortiz. Vamos a leer la palabra del Señor. Tenemos todos 1 Timoteo capítulo 1, versos 6 y verso 7. Dice así la palabra del Señor: en el nombre maravilloso, en el nombre sublime de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a la vana palabrería. Verso 7. ¿Cómo dice el verso 7? Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hasta ahí vamos a leer el verso 6. Leamos el verso 5. El verso 5 dice: el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Fíjense bien, estas tres cosas que la palabra del Señor nos dice, hay tres cosas que nos está enumerando. La primera, que es, ¿verdad? El amor nacido de un corazón limpio. Amén. Y como hemos ido por la palabra, sabemos que eso solamente sucede cuando uno le entrega su vida al Señor. Nuestros pecados son limpiados por el sacrificio que hace, son perdonados, y nosotros venimos a una nueva, como nuevos creyentes, ¿verdad? Y nuestro corazón limpio. Y también tenemos una buena conciencia. Lo tercero, que es una fe no fingida. Ahora, si nosotros, estas tres cosas prácticamente son las que, cuando creemos en el Señor, Dios nos limpia de todo pecado y deja nuestro corazón. Por eso cuando alguien se convierte a Cristo, yo en lo personal, ¿verdad? Vine al Señor, y cuando vine al Señor, que Dios me perdonó los pecados, salí diferente, livianito de la casa del Señor, con otra perspectiva. Ya no salí de pronto con rencores, con odio, porque el corazón, el Señor lo limpió y nació un corazón, ¿verdad?, de limpio para poder amar a los demás, y también una buena conciencia y una fe no fingida. Pero hay tres cosas que perjudican si nosotros no ponemos atención, que se da dentro de la iglesia, y estas tres cosas que perjudican a la iglesia, nosotros la encontramos prácticamente en el verso 3 y el verso 4 de lo que es Primera de Timoteo capítulo 1. Y la primera de ellas es que no se enseñe, o que se enseñe diferente, ¿qué? Diferente doctrina. La segunda es fábulas. La tercera es genealogías interminables. Ahora, estas cosas prácticamente lo que el Señor nos está diciendo a través, el propósito de este mandamiento es que nosotros podamos siempre tener un corazón, un amor nacido de un corazón limpio, una buena conciencia y también una fe no fingida. Pero la Escritura dice en el verso 6, de las cuales cosas apartándose algunos. Quiere decir que lo que está diciendo la palabra del Señor, que el hombre, o en este caso como la carta, ¿verdad?, está dirigida al que está al frente de la iglesia. Y al que está al frente de la iglesia, que es Timoteo, le está diciendo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, le dice a Timoteo, le ordena que mande, ¿verdad? Que mande, que no se enseñe diferente doctrina, que no enseñen fábulas, que no enseñen genealogías interminables, porque estas tres cosas acarrean disputas dentro de la congregación
y no es edificada la congregación. Y al no ser edificada, es lo que está pasando es que el corazón se vuelve a ensuciar. Ahora, la palabra del Señor dice claramente, de las cuales cosas apartándose algunos, ¿verdad que sí dice así? Verso 6, vaya por favor al verso 6. ¿Qué dice? De las cuales cosas desviándose algunos. Ahora, ¿de qué se están desviando? Cuando la escritura nos está diciendo de las cuales cosas desviándose algunos, quiere decir que cuando empezaron dentro del camino del Señor, cuando empezaron, ellos se convirtieron al Señor y empezaron por el Espíritu, ¿verdad? Que así dice el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 3, verso 1. Alguien que me lea Gálatas capítulo 3, verso 1. A ver si mi memoria no me falla. ¿Cómo dice Gálatas capítulo 3, verso 1? Oiga, oh Gálatas insensatos. ¿Qué más sigue diciendo? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Qué más sigue diciendo? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Vaya poniendo atención, porque al mismo tiempo que nosotros leíamos, estamos aprendiendo de lo que el Señor le está mandando a Pablo para que alerte a la iglesia, y por medio de Timoteo ordene que no se enseñe diferente doctrina, que no se enseñen fábulas, que no se enseñen genealogías interminables, porque estas cosas van a hacer que el hombre o la mujer que ha creído en el Señor sea movido y se ha llevado por otro camino que aparentemente puede ser que, si no ponemos atención, nos desvíen de lo que es nuestro camino, de lo que es nuestra meta. Y nuestra meta es llegar y estar por una eternidad en gloria con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que cuando el Señor aparezca, que cuando el Señor venga a arrebatar a su iglesia, todos los que hemos creído en Cristo estemos listos, estemos preparados para partir con Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Ojalá que me vaya comprendiendo. ¿Vamos comprendiendo hasta aquí? Ahora, ¿qué más sigue diciendo el libro de Gálatas? Esto solo quiero saber de vosotros. Oiga, recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. ¿Qué es lo que está diciendo? Que tanto, y es importante, hermanos, que nos vayamos dando cuenta de esto, porque ¿por qué le puse al tema en este día? No seamos maestros de la palabra. Y le puse que no seamos maestros de la palabra porque cuando ya uno considera que sabe mucho de la palabra, ¿verdad? Puede ser que nosotros nos jactemos y que de pronto nos desviemos de ciertas cosas. En el año 2010, quiero que me pongan atención. Yo tuve de pronto una experiencia. Yo llegué al área de Dallas, Texas, a pastorear una iglesia. Pero en el año 2010 pasó algo que llamó mucho la atención. Por todas partes se estuvo anunciando, se ponían unos cartelones en las autopistas, en eso, que se invirtió mucho dinero. Una organización invirtió mucho dinero. Yo no sé si alguno lo llegó a ver o no lo llegó a ver, pero de pronto anunciando el fin del mundo, y estaba por muchos lugares, y era una organización del lado de San Francisco. Y de pronto el pastor, el líder de esta iglesia, él estaba diciendo la fecha y la hora en que de pronto iba a ser el fin del mundo.
Y esto fue una noticia a nivel de los hermanos en Cristo, pero también fue una noticia secular que puso a la expectativa a muchos, ¿verdad? En ese año yo veía los letreros cuando iba por las autopistas que decía arrepiéntete, el fin del mundo, y ponían la fecha exclusivamente. Y investigando yo un poquito me di cuenta que ellos donde se estaban basando era en la palabra de Dios, y por medio de la numerología estaban sacando una conclusión de que el Señor iba a destruir la tierra, iba a destruir todo, y estaban dando fechas. Ahora, esto no es nuevo, ¿verdad? Hay organizaciones, no voy a mencionar los nombres, pero hay organizaciones que en distintas fechas han anunciado el fin del mundo. Se han atrevido aún a hacerle, aquí por el lado de San Diego construyeron una casa como para recibir al Señor y de pronto a uno de los profetas, y han hecho muchas cosas, y esto es algo que se ve. Ahora, ¿por qué se da todo esto? Porque llega el momento en que nosotros ya no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, sino que el conocimiento de pronto nos va envaneciendo. El conocimiento que vamos teniendo de la palabra, asumimos y llegamos a pensar y a creer, y de pronto es tan fuerte aquello que yo creo que quienes iniciaron esto lo iniciaron con un buen sentido, pero se equivocaron porque de pronto se creyeron maestros, doctores. Quise usar la palabra maestro, pero la escritura dice se creyeron doctores de la ley. Y pongamos mucha atención, porque el Señor nos está previniendo de esto. El Señor nos está alertando porque quiere que nuestro corazón se mantenga siempre con un amor nacido de un corazón limpio, que en todos nosotros haya una buena conciencia, y que nuestra fe sea sincera, que no sea una fe fingida. Porque estas tres cosas, si están en nuestro corazón y el Señor arrebata su iglesia, nosotros nos vamos con Cristo. Pero si se ensucia el corazón, nos iremos con el Señor. Si andamos con cosita entre nosotros, nos iremos con el Señor, no nos vamos. ¿Y cuántos queremos irnos con el Señor? Hay veces que la palabra es tal cual, o sea, es dura la palabra, pero tenemos nosotros que atesorarla y vivir la palabra. Ahora, yo quiero que me vaya poniendo atención, porque el verso 6 dice: de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a la vana palabrería. Y esto no es algo nuevo, se daba en la escritura. Estamos leyendo el libro de Gálatas, y el libro de Gálatas capítulo 3 verso 1, verso 2, verso 3, pues nos está enseñando cómo es que empiezan, ¿verdad?, la iglesia, y que empiezan por el Espíritu, pero estaban terminando por la carne. ¿Por qué dice que estaban terminando por la carne? Porque se creyeron doctores de la palabra. Un ejemplo, vaya ahí mismo en Gálatas capítulo 3, por favor, y verso número 10. Para que nos demos cuenta que es un buen ejemplo dentro de la palabra del Señor, de que si no tenemos cuidado, podemos caer de pronto en los mismos problemas que tuvo la iglesia primitiva. Y el verso 3, ya vamos a ir al verso 10. Pero Gálatas capítulo 3, verso 3 dice: tan necios sois, que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y en el verso, ¿ya tiene el verso 10? ¿Qué dice el verso 10? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que se estaba moviendo en la iglesia de Éfeso es que de pronto estaban tomando lo que era la ley y estaban queriendo, ahora sí como dice la palabra del Señor, estaban queriendo poner un remiendo nuevo en un vestido viejo. Y quiero que me vaya comprendiendo, porque cuando digo que estaban queriendo poner un remiendo nuevo, que es lo que hemos aprendido en Cristo, lo estaban queriendo poner en un vestido viejo. Algunos de los enseñadores de la iglesia de Éfeso estaban apartándose, lo que dice el verso 6, de las cuales cosas apartándose algunos. ¿Y de qué se estaban apartando? Se estaban apartando de lo que era la esencia del cristianismo. Se estaban apartando del amor nacido de un corazón limpio. Se estaban apartando de pronto de una buena conciencia y se estaban apartando de una fe no fingida, que es lo que uno tiene cuando uno recibe a Cristo. ¿Sí me está comprendiendo? ¿Por qué le digo esto? ¿Cuántos nos recordamos cuando vinimos a Cristo por primera vez? Antes de venir a Cristo, yo fui instruido, ¿verdad? Hice mi primera comunión, hice todo el catecismo y me enseñaron a Dios, porque sí me lo enseñaron. Pero me lo enseñaron desde un entendimiento más en lo humano que en lo espiritual. Y me enseñaron a respetar de pronto la cuaresma. Me enseñaron a que había un tiempo durante el año en el cual uno tenía que guardarse de no decir majaderías, de no tomar, de no comer carne. Póngame atención. Pero esto es desde un punto de vista de interpretación humana. Porque aún, ¿verdad?, nos enseñaron a que venían las fiestas de pronto de las Pascuas y uno tenía que de pronto prepararse. Y esto no solamente es en la iglesia popular, sino aún también dentro de la iglesia cristiana. Van a participar de la cena del Señor y le dice: vamos a participar de la cena del Señor de aquí al próximo mes para que se preparen. ¿Cómo que para que se preparen? Dese cuenta que sin querer estamos yendo por una enseñanza que no es la correcta de parte del Señor. Aquel que ha recibido a Cristo, lo que dice la palabra del Señor, no lo que digo yo, lo que dice la palabra del Señor, que todo el tiempo tiene que tener un amor nacido de un corazón limpio. Eso se tiene que mantener cuando uno se levanta por la mañana, a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, 12 del día, a las 3, 4 de la tarde, y cuando vamos a ir a descansar, que todo el día se mantenga nuestro corazoncito limpio, agradecido al Señor, y que tengamos una fe siempre puesta en el Señor. Si nosotros tenemos esto, todo el tiempo estamos preparados. Pero si a mí me dicen: prepárese porque vamos a participar de la cena del Señor, ¿qué me están diciendo? ¿Que puedo pecar todo el resto? ¿Que puedo vivir con cositas? Pero cuando viene el tiempo que vamos a participar de la cena del Señor, o viene el tiempo de la cuaresma o de la Pascua, que tenemos que guardarnos esos días, porque esos días son santos y vamos a ofender, y los demás días no ofendemos a Dios. Claro que ofendemos, y este es el propósito. Nada más dese cuenta que la palabra del Señor, la iglesia de Éfeso estaba teniendo, había problemas, había discusiones dentro de ellos. Esto estaba ensuciando el corazón, y no era tiempo de cuaresma. No era tiempo de la cena del Señor. Estaban perjudicando la obra del Señor. ¿Por qué? Hermanos, es que esto es algo tremendo.
Fíjese bien lo que dice de pronto la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3, verso 10, que está exhortando al pueblo para que no nos dejemos mover, porque esa es una de las enseñanzas que se movía tanto en la iglesia de Éfeso como en la iglesia de Gálatas. El verso 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Fíjese bien, todos los que dependen de las obras de la ley, esto no lo está diciendo Marcos, esto lo dice la palabra de Dios. Y es sencillo esto, hermanos. Yo le digo, es sencillo, porque aún dentro de nosotros mismos, mire, yo he aprendido a que la palabra del Señor sea la que nos guíe. Y muchas veces yo he aprendido del pastor. El pastor es alguien que nunca le va a ordenar lo que tiene que hacer. Cuando le pide un favor, viene y lo halaga, viene y le echa porras, viene y le dice todo lo bueno que hace. Lo prepara y le dice: ¿y será que usted, que todo lo puede, me podrá echar una mano? Ya lo desarmó. De una manera, hasta usted se siente bien que le diga: sí, sí lo hago. Y yo he aprendido eso. Hace unos días yo tuve que hablar con los hermanos del grupo de la alabanza. Y tuve que decirle: hermanitos, si ustedes no tienen una asistencia, no van a poder de pronto activar, no van a poder participar. Porque si nomás venimos cuando ministramos, ¿será que está bien delante del Señor? No está bien. Y yo le dije: yo sé, porque se los dije a los grupos, yo entiendo bien y puedo portarme de una manera como un patrón y exigirles. Pero no es así en el Señor. Lo que Dios quiere es que nosotros le agrademos desde acá dentro de lo profundo. Y cuando en uno hay agradecimiento, hermano, uno va a poner primero a Dios, porque eso es lo que nos enseña la palabra del Señor, que primero está Dios, antes que la familia, antes que las reuniones familiares, o al menos yo lo he entendido así. Y no solamente lo he entendido, es mi manera que vivo, porque así me lo enseñó Dios a mí. Pero el hecho que Dios me lo haya enseñado a mí no quiere decir que yo deba obligar a los demás, porque hay un libre albedrío. Pero sí tengo que alertarlos que si de pronto no vivimos conforme a la palabra de Dios, no vaya a ser que nos estemos engañando, y cuando el Señor aparezca a arrebatar a su iglesia, creamos que vamos a ir al reino de los cielos y nos llevemos una sorpresa por estar queriendo darle más gusto a nuestra carne. Y aquí es donde está el problema. No sé si me está comprendiendo, hermanos. Amén. Ya se me puso muy calladito. Ahora, quiero que vayamos entendiendo esto, que la palabra del Señor dice: de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a la vana palabrería. Mire, ¿usted sabe qué quiere decir la palabra vana? Hay un ejemplo que a mí me ha gustado de una definición, ¿verdad? Y hay frutos que se hacen vanos. Y lo he comprendido más de esa manera. En la casa donde me hospedo, donde vivo, en Pomona, el hermano tiene muchas plantas frutales. Tiene naranjas, tiene mandarinas, tiene higos, tiene muchas plantas, tiene toronjas. Y llega un tiempo, por ejemplo, ahorita las naranjas están verdes, las mandarinas están verdes, las ve verde, y están en ese proceso. Pero llega el tiempo donde ya maduraron, donde están listas para ser cortadas. Y he visto en varios años que de pronto pasó la temporada
y de pronto pasó la temporada donde ya las frutas se maduraron. Y no solamente se maduraron, sino que pasó el tiempo y no se cortaron. Y al no cortarse, yo he llegado a querer, después de que pasó la temporada, a cortar una naranja. Y cuando la abro, prácticamente la naranja ya no sirve. Hay veces que pasa el tiempo y se empiezan a volver a poner verdes de pronto. Pero hay veces que se van secando, y eso es lo que en sí se hace vano. ¿Y qué es lo que quiere decir? La palabra del Señor dice, de las cuales cosas, ¿verdad? El verso 6 de lo que es Primera de Timoteo capítulo 1 y el verso 6 nos dice la palabra del Señor algo bien especial. Y lo que dice la palabra del Señor en el verso 6 dice, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron, y luego aparece a vana palabrería. ¿Qué es lo que quiere decir? Que de pronto aprendieron mucho, pero llegó un momento en su vida que todo ese conocimiento, en lugar de ayudarles, los echó a perder. ¿Sí me está comprendiendo? Y todo ese conocimiento que los echó a perder es lo que estaba causando problemas dentro de la iglesia. Vaya por favor al verso 20 del capítulo 1 de Primera de Timoteo, para que podamos ver lo que dice la palabra de Dios y que podamos en cierta manera darnos cuenta de lo que Pablo hace para que la iglesia se mantenga con ese corazón limpio, se mantenga con una fe no fingida, se mantenga con una buena conciencia. ¿Ya lo tiene? Mire, si lee el verso 19 dice, ¿cómo dice el verso 19? Manteniendo la fe y una buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Ponga bien atención, que es exactamente, con otras palabras, lo que dice el verso 6, desviándose algunos a la vana palabrería. Y cuando estamos hablando o que la palabra de Dios nos dice la vana palabrería, es que de pronto se envanecieron ellos. En otras palabras, teniendo tanto conocimiento de la palabra del Señor, ellos mismos se echaron a perder. Y esto, hermanos, yo lo he vivido en lo personal. He tenido experiencias, porque dentro del mismo cristianismo, hace unos días, hay veces que los hermanos en la congregación platican de temas bíblicos, pero si no hay una madurez, yo he visto a los hermanos que de pronto se empiezan a encender los ánimos, porque de pronto uno interpretó una cosa y piensa que es de esa manera, y el otro lo interpretó de otra manera, y cuando menos pensamos, ya estamos chocando ahí. No sé si a usted no le ha pasado, no ha visto nada de eso, ¿verdad? Esto es algo que sucede dentro de la congregación, y esto es para que nosotros estemos alerta, para que de pronto tengamos cuidado y no nos creamos maestros, porque si nos creemos maestros vamos a querer andar enseñando a todo el mundo. Pero si vamos torcidos, ¿a dónde vamos a llevar a aquellos? Y todo eso vamos a dar cuentas delante del Señor. Yo he tenido que correr, porque de pronto me dicen, hermano, ¿verdad que esto es así? Hermano, espéreme que mire, me están hablando, allá me están esperando. Y me escabullo, me voy a un lado, porque no quiero entrar
en ese juego de palabras donde cada uno da su opinión. Y dirá, hermano, ¿y qué está haciendo ahorita? Yo lo estoy llevando por la palabra de Dios y lo estoy llevando con la escritura, pero aquí yo le estoy compartiendo y está en usted el recibir esa palabra, el hacerla suya. Pero no le voy a llegar directamente, personalmente, a decirle esto tiene que hacer así, porque esto solamente es el Señor quien lo tiene que hacer. ¿Sí me está comprendiendo? Y no voy a entrar en discusiones. Yo le estoy compartiendo lo que el Señor me muestra a mí primeramente. Cómo es que el Señor trabaja en mi vida. Porque es fácil señalar, es fácil apuntar. Pero como ya conozco la palabra del Señor, yo le digo que he tenido que escabullirme, he tenido que hacer. Y hay veces que de pronto si me quedo ahí en la plática que tienen, hay veces que me he sentido hasta mal. Y me he sentido mal porque siento que no tenemos que estar haciendo eso en la iglesia. Siento que estamos perdiendo el tiempo en discusiones porque eso acarrea disputas. No sé si me está comprendiendo. Acarrea de pronto que estemos, de pronto ya empezamos bien, pero como dijo algo que yo no pienso así, ya empieza a ver como que ya empiezo a retirarme y empiezo a marcar distancia. Ahora sí, como dicen por ahí, empezamos a marcar la raya. ¿Sí me está comprendiendo? Y cuando marcamos la raya, ¿qué es lo que estamos haciendo? Voy a guardar mi distancia porque no, ya empezamos a ver las cosas y no nos damos cuenta que ya nuestro corazón se está ensuciando porque nos creemos maestros o nos creemos doctores de la ley, de la palabra del Señor, y causa problemas. Hermano, es que es tan fácil desviarse. ¿Alguno ha tenido alguna experiencia así en su trabajo? Alguien que de pronto no piensa igual que usted le comparte e inmediatamente viene y yo me acuerdo bien, le digo en la experiencia personal, desde muy temprano en mi convertimiento he buscado siempre empaparme y que sea Dios contestándome. Hay preguntas, me vengo a la palabra de Dios. Pero en mi empezar, yo empecé a escuchar la palabra de Dios. Y como empecé a escuchar la palabra del Señor, el Señor me enamoró y yo caí redondito a los pies de Cristo. Y como caí redondito a los pies de Cristo, lo primero que pensé, porque un día llegué, todavía estaba ahí entre ¿sí me entiende lo que le digo, verdad? Estaba entre maduro y verde por ahí. Y entre oscuro y buenas noches. Pero Dios me había alcanzado. Y como Dios me había alcanzado, el amor que hay acá adentro es un amor limpio. Y usted ve a todos de la misma manera, ¿cierto o no es cierto? Sean de la organización que sea, todos son sus hermanos. Y así tiene que permanecer siempre. Pero mi esposa se crió con los testigos de Jehová. Ella estuvo muchos años de su vida. Anduvo en las calles, anduvo llevando las revistas, ¿verdad? Y como estábamos empezando y estaba entre oscuro y buenas noches, dice el hermano, o sea que todavía yo me gozaba, pero acababa de recibir a Cristo. No, hombre, toda una tremenda bendición. Y todo el que traía una Biblia, para mí todos son una bendición. ¿Sí me está comprendiendo? Y qué bonito es eso. Pero pasa el tiempo y empieza a ver cositas. Ya no todos los que traen una Biblia, ya la cosa cambia. ¿Sí me está comprendiendo? Entonces, como de pronto un día fuimos a un partido de fútbol porque todavía me jalaban los partidos de fútbol y me iba a jugar. Y regresamos con la familia, mi hermano, los amigos, y nos metimos a la casa y ellos estaban tomando. Yo ya no tomaba, ya no
hacía, pero pues me gustaba el deporte, iba con ellos, ¿verdad? Pero ese día llegamos a la casa y dejamos la reja de la entrada abierta donde estaba el driveway de la casa y nos metimos todos, y de pronto de estar bromeando ahí mi familia y que todos estaban bromeando, de pronto todos voltean y ven hacia la entrada por la calle, ven que venían unas personas bien vestiditos y venían con su belicito, ¿verdad?, hacia la mano, y se metieron, como la reja estaba abierta, se metieron y todos se quedaron mirando y dijo, ahí vienen los aleluyas. Pues es la verdad, ahí vienen estos. Y me acuerdo que mi esposa nada más le dijo, ¿quieren que se vayan? Pues oiga, ¿qué pregunta hizo mi esposa? ¿Quieren que se vaya? Todos al unísono, como en coro, dijeron sí, porque nadie quería de pronto a alguien que le hablara del Señor. Todos dijeron que sí. Y me acuerdo que llegaron, tocaron la puerta, y apenas abrió la puerta, mi esposa se paró en la puerta, le dijo una palabra y le dieron media vuelta y salieron. Y a mí me llamó la atención eso. Solamente una palabra les dijo, y no, ni siquiera, no, se dieron media vuelta y se fueron inmediatamente. A mí me impresionó eso. ¿De qué les diría a mi esposa? Porque quería saber qué les dijo. ¿Qué les dijo? Que salieron pero hasta destapados, como que si habían visto. ¿Sí me está comprendiendo? Entonces, en ese momento yo no dije nada, pero ya en la noche a mí me había dolido eso, hermanos. Mi corazón estaba limpio. ¿Sí me está comprendiendo? Y me dolió. Sentí que le estaba cerrando las puertas al mismo Señor Jesús. Yo no sabía nada. Mi corazón estaba, ¿cómo? Aunque andaba ahí, pero en el área espiritual mi corazón estaba limpio. Y sentí como que estábamos ofendiendo a Dios. A un Dios que había sido muy bueno, maravilloso conmigo, y cerrarle la puerta. Me sentí mal. Pero me sentí mal porque tenía una buena conciencia. Dios me había puesto una buena conciencia. Estaba creyendo genuinamente que aquella gente venía a hablarme de Dios, venía a hablarme del Todopoderoso. Mi fe estaba firme, no era una fe fingida. ¿Sí me está comprendiendo? Y eso es lo que hace el Señor cuando uno viene a Cristo por primera vez. Pero cuando ya de pronto nos vamos creyendo doctores, maestros de la ley, aquí es donde las cosas de pronto pueden derrumbarse y aquel edificio que se está construyendo puede venirse abajo. ¿Sí me está comprendiendo? La palabra del Señor, por supuesto, nos enseña a hacer una defensa de la fe. Yo estoy consciente de esto, que así dice la palabra de Dios. Pero todo es en su momento, todo es en su tiempo. Y en ese momento yo había creído en Cristo, y que mi esposa se parara y nada más le dijera una palabra y salieran destapados. Ya en la noche yo le pregunté a mi esposa, ¿qué les dijiste? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué no se quedaron? Yo me sentía mal, sentí que le cerré las puertas al mismo Dios. Y ya mi esposa me explicó que dentro de la organización hay normas, hay reglas, hay estatutos, y que ningún activo de los que andan de pronto predicando no pueden hablar con alguien que está expulsado. Y mi esposa había sido expulsada de la organización. Por eso es que se dieron la media vuelta inmediatamente. Ya me lo dijo y me dijo, ¿quieres que vengan? ¿Quieres que vengan? ¿Quieres que vengan? Y yo le dije, sería bueno, porque yo todavía seguía con mi corazón limpio. ¿Sí me está comprendiendo? Yo creía que ellos venían a hablarme del Señor Jesús, y lo creía con todo y sentía que era lo correcto hacer. Ya con el tiempo me di cuenta de pronto ahí es donde debemos tener cuidado, y como la misma palabra del Señor dice que
que el Espíritu de Dios le dijo a Timoteo por medio de Pablo que no se enseñe diferente doctrina. O sea, mandó que aquel que estuviera enseñando diferente doctrina dentro de la congregación lo detuviera, que le dijera que no lo hiciera, que no anduviera enseñando fábulas, que no anduviera enseñando genealogías interminables. Y ya con el tiempo yo le dije a mi esposa, claro que sí, diles que vengan a darte estudios, nada más que yo no voy a poder estar, pero yo me gozo todo el día escuchando la palabra. Desde las 8 de la mañana escuchaba el primer programa, ahí me escuchaba a los programas católicos, yo me escuchaba a todos durante el día, en ese tiempo que yo me convertí. Y como mi esposa le dije, nada más diles que no vamos a estar, y empezaron a visitarla a la semana, pero mi esposa iba conmigo a la iglesia, porque íbamos a la iglesia, y en la iglesia yo llegaba, me tiraba de rodillas, levantaba mis manos y el Señor me ministraba y hablaba en lenguas, y de pronto lloraba, y de pronto ya ve que cuando uno está gimiendo delante del Señor, de pronto se le viene hasta las cosas de las fosas nasales de pronto, y pareciera ser que es una vergüenza de pronto por ahí. Y mi esposa le platicaba a ellos. Cuando le daban los estudios, pusieron a mi esposa de pronto un sentir de ponerla en contra de mí. Ya cuando yo vi eso, que de pronto hasta que no me hablara, que las cosas que estábamos haciendo eran del demonio, ya ahí de pronto el mismo Espíritu de Dios provocó en mí lo que dice la palabra, de que le dije, deténlos, que ya no vengan más. Ya no pueden venir a la casa porque están echando a perder la obra del Señor. Y por el bien de nosotros ya no permití que vinieran. ¿Sí me está comprendiendo? Ya no permití, porque yo vi que aunque hablaban de Dios, lo que ellos estaban queriendo, llegar al grado de decirle a mi esposa que ni siquiera me hablara. Pues es mi esposa. Que no supuestamente nosotros, los que hablamos de Cristo, no vamos a buscar que de pronto la gente se reconcilie si anda mal, que no le vamos a poner en el corazón a toda aquella gente el amor de Dios, y el amor de Dios de pronto es bendición, que va a buscar la unidad y no la separación. Eso es algo tremendo, que de pronto dije, no más, porque esto está tremendo. Mi esposa seguía yendo conmigo a la iglesia, por supuesto, pero los detuve, ya no más. Y no más por el bien. Ahora, pasó un tiempo de pronto, y un día en el trabajo, de esos hermanos, de esas personas que en el trabajo hay compañeros de trabajo que nomás están viendo, nomás están tramando. Saben que usted es cristiano y nomás están tramando qué vagancia le van a hacer, qué cosa le van a hacer a usted, ¿verdad? Y buscan sacarlo de sus casillas a ver si es cierto. Y son instrumentos del mismo diablo, porque quieren hacerlo caer. Ese es el propósito, ¿verdad? Y como jugando vienen y le ponen zancadillas para que caiga. Y un día vino Mario, un compañero de trabajo, y viene pero corriendo, pero risa y risa venía, y después se fue y se secretió con el manager y se fue con el otro. Y después de que se pusieron de acuerdo, todos vino conmigo, me dijo, hermano Marquitos, allá anda uno de los suyos, se lo voy a traer para que platique con usted, porque ustedes se entienden bien. Mire la maldad del hombre, ¿verdad? Y yo le dije, está bien, Mario, tráetelo, pues nos vamos a gozar, platicamos un rato con el permiso del manager. Pero es que yo le evangelizaba a todos ahí en el trabajo. ¿Y qué es lo que pasó? Pero si sale destapado así, para el mal, de pronto el hombre se cuenta solo y corrió. Y mire, hermano, venía con aquel anciano, era un anciano que traía su belicito y lo venía hasta jalando, pero apresurándolo ahí, y viene y me lo trajo. Y mire, aquí le presento al hermano. Y ya cuando yo le vi con el beliz, dije, este tremendo quiere echarnos a pelear.
Y yo pude haber dicho, no, si yo conozco, me lo voy a echar, pues me lo voy a ganar para Cristo, y empezamos a discutir. Y no, yo pude haber hecho eso, no hice eso. Dios no me dejó hacer eso. Pero yo tenía conocimiento también de la palabra. Pero a mí se me ha revelado quién es el Señor. ¿Sí me está comprendiendo? A mí se me ha revelado que nada más hay un solo Dios, el que hizo el cielo y la tierra, el Todopoderoso. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Que cuando lo veo y lo trae jalando y me lo trae encima, él venía con la intención de echarme a pelear. Y cuando le digo bendito, cuando yo sé, me doy cuenta que es lo que le digo. Yo no digo la palabra Jehová. Usted cuando me escuche leer la palabra, siempre digo Señor, y lo hago adrede. Aunque diga la palabra Jehová, digo Señor, pero lo hago adrede para que me pregunten, para poder entrar en una plática y que Dios vaya abriendo las puertas. Pero cuando yo lo veo y llega conmigo, lo primero que le digo, amén, bendito sea el nombre de Jehová. Ya para empezar, ya lo estaba desarmando. ¿Sí me está comprendiendo? ¿Qué me va a enseñar si le estoy diciendo bendito sea el nombre de Jehová? ¿Qué es lo que ellos comparten? Y me dijo, amén. Y como me dijo amén, ¿verdad que sí, hermano? Sí, vamos, Mario, y agarramos a Mario entre los dos, que le salió el tiro, como dicen por ahí, por la culata, porque queriéndome echar a pelear con él. Pero cuando uno se le ha revelado, uno no va a andar perdiendo el tiempo. Si Dios no los ha cambiado, ¿cómo los vamos a cambiar nosotros? Nada más vamos a empezar a discutir y vamos a hacer que nuestro corazón se ensucie. Y el Señor quiere que nuestro corazón siempre se mantenga limpiecito, que no nos creamos maestros de la ley. ¿Sí me está comprendiendo? Porque podemos decir, no es que yo conozco, yo sé, y entremos en polémicas de discusión y al rato ya andamos hasta peleados. Ya no nos podemos ver, y en la misma iglesia. Qué feo es eso. Porque nos ponemos a querer discutir como conocedores, como maestros, y ya nos envanecimos, que nos empezamos a desviar de lo que Dios quiere y nuestro corazón se va ensuciando. Y de pronto, es lo que pasó con la iglesia de Gálatas. Váyate, por favor, vaya a Gálatas capítulo 1, por favor. Bendito sea el nombre del Señor. Qué rápido se va el tiempo, ¿verdad, hermanos? ¿Cuánto nos estamos gozando? Gálatas capítulo 1, verso 6. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mire cómo el mismo Señor, por medio de la palabra, nos motiva, nos lleva a que nos mantengamos siempre con un corazón limpio, con una buena conciencia y una fe no fingida, y que no nos desviemos de esto. Si nos desviamos es que posiblemente escuchamos a alguien, o nosotros ya estamos queriendo ser muy conocedores, y como somos muy conocedores, puede ser que nos estemos. A mí me gusta algo que el pastor siempre hace y nos dice: hermanos, olvídense todo lo que han aprendido. Si han aprendido algo de mí, olvídense de todo eso y dejemos que sea Dios siempre haciendo una obra, que la palabra de Dios. Olvídese de todo el conocimiento y deje que sea el Espíritu de Dios. Deja que sea Dios siempre enseñándonos. Y mire, en Gálatas capítulo 1, el verso 6 dice: estoy maravillado. Pablo, escribiendo a la iglesia que está en Gálatas, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Se recuerda que dice el verso 6 de 1 Timoteo capítulo 1? Dice: de las cuales cosas apartándose algunos. ¿Qué le está diciendo a la iglesia que está en Galacia? Que no es lo mismo exactamente, con otras palabras, pero no le está diciendo lo mismo. Estoy maravillado. ¿De qué estás maravillado, Pablo? De que se hayan apartado, que se hayan desviado, que hayan agarrado otro camino. ¿Y por qué agarraron otro camino?
porque empezaron a creerse doctores, empezaron a creerse muy conocedores y empezaron a interpretar la palabra de Dios a su manera. Ahora, ponga atención porque dice el verso 6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué dice el verso 7? No que haya otro. ¿Qué dice ahí enseguida? Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y dice Pablo: mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Mire qué tremendo. Ve cómo el Señor se está centrando, y es prácticamente el mismo mensaje, de que puede ser que si nosotros no tenemos cuidado, y lo voy a poner de esta manera, puede ser que si el hermano Marcos, que tiene más de 30 años predicando, no tiene cuidado y se cree muy conocedor de la palabra del Señor, de pronto puede ser que me esté desviando. Y el problema es que no solamente me estoy desviando, sino que de paso voy perjudicando a otros, porque es lo que dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Pablo a Timoteo lo exhorta para que se mantenga firme en la fe y que de pronto no perjudique a los demás, porque Pablo le dice a Timoteo que esté firme en la fe y que de pronto enseñe la doctrina correcta, porque puede ser que se desvíe y lleve a otros. Bendito sea el nombre del Señor en la misma. ¿Estamos comprendiendo la palabra del Señor, hermanos? Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Que siempre en su misericordia nos enseña, nos va moldeando a través de su palabra, y es algo precioso, es algo hermoso. Y si hay algo que Pablo está exhortando y le dice a Timoteo, es que tenga cuidado de sí mismo. Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Fíjese cómo Pablo, o más bien Dios, usando a Pablo, le dice a Timoteo, porque el mismo Timoteo tiene o corre el riesgo de apartarse, de desviarse. Y si le está diciendo a los siervos, hermano, no sucederá en veces, o no podrá suceder con nosotros. Puede suceder. Y lo que Dios está haciendo es que nos alertemos, y como que si fuera un termómetro o una medida de medición en nuestro corazón, haga de cuenta que metamos el termómetro acá dentro de nuestro corazoncito y veamos si todavía tenemos el amor nacido de un corazón limpio. Ok, no está bien, el termómetro está marcando que está ahí, pero si de pronto ya hay algo contra el hermano, ya como que ya está marcando, ya se está poniendo, como que está empezando la fiebre, hay que atender eso. ¿Sí me está comprendiendo? Y puede ser que lo usemos como un termómetro, pero estas tres cositas: el amor nacido de un corazón limpio, una buena conciencia, una fe no fingida, es lo que nosotros podemos usar para de pronto escudriñarnos a nosotros mismos. Olvídese del resto, olvídese de los demás hermanos. El asunto no es con los demás hermanos, el asunto es con nosotros mismos. Si de pronto, porque el enemigo es el enemigo y va a buscar, como digo, va a buscar cómo meterle zancadillas para que caiga, y por ahí va a usar a un hermanito o a unos hermanos y lo van a hacer sentir mal, y puede ser que vengan y le hablen de la palabra y usted sienta que saben mucho y que lo hagan sentir menos, y que eso afecte su corazón. Y debemos tener ese cuidado siempre de mantener nuestro corazón limpio. Ese amor que tenemos, que nunca se ensucie, que siempre esté limpio.
Pero, hermanos, es importante que tomemos muy en cuenta la palabra de Dios, porque eso se da entre nosotros mismos como congregación. Yo tengo años sirviéndole al Señor y, hermanos, no le digo que otros hermanos que he visto, yo mismo, mire, en la ciudad de Dallas había un hermanito lindo, precioso, que siempre lo veían conmigo y se gozaban viéndolo, y siempre él comía con nosotros en la casa. Mi esposa le servía de comer, todo una cosa, una tremenda bendición. Pero de la noche a la mañana un día lo encuentro, y cuando lo encuentro me saca la vuelta, y ya cuando me sacó la vuelta se me hizo raro. Dije, bueno, a lo mejor sí no me vio. Estaba alto también y yo chaparrito, dijo, a lo mejor sí, no me alcanzó a ver por lo chaparrito que estoy. Pero de pronto me lo encuentro por otro lado y también me volvió a sacar la vuelta. Pero de pronto había un pasillo que conectaba un edificio con el santuario, y ese día yo venía del santuario y él venía por el pasillo, que ahí no tenía, era muy angosto el pasillo, que no tenía para dónde hacerse. Y de pronto ya no le quedó otra más que caminar hacia el frente. Y le dijo, a ver, hermanito Moisés, deténgase poquito ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué le hice? Le hice un móneme. Yo necesito saber qué pasa con usted. Y nada más me dijo, no, ya vamos a hablar con la mesa directiva, así bien altanero. Yo sentí que de una manera dije, Señor, ahora, ¿qué es lo que pasó? Que empezaron a creerse maestros de la palabra del Señor y se sintieron con la autoridad, porque era parte de la mesa directiva, de poder tomar las cosas a su manera de interpretar. Si hice mal me tenían que corregir, no me cabe la menor duda, pero no es la manera. No sé si me está comprendiendo. Porque lo que el hermano estaba reflejando era coraje, era odio, y eso ya no hay un corazón, un amor limpio. Ya se ensució por dentro. Y ya cuando me dijo, no, ya vamos a hablar, o sea que no quiero ni hablarte, lo vamos a hablar todo ahí, en la mesa directiva. Y en la mesa directiva me tundieron, pero bonito, ¿verdad? Gloria a Dios, porque son parte del aprendizaje. Y cuando escuché al hermano de él que me dijo, hasta hijo del diablo, dijo, aquí sí está la cosa tremenda. Y quiero que me vayan entendiendo, porque cuando yo estaba escuchando dije, Señor, eso está mal, Señor. Y me dolió. Pero empecé a clamarle a Dios, Señor, mira, guarda el corazón de mis hermanos, guárdalo, Señor. Y hermanos, si no tenemos cuidado, yo sé de hermanos que he visto años que entran hasta hermanas bien agarradas de la mano y de pronto las ve que ya uno por cada uno al lado, y no nos damos cuenta. Si estamos en esa condición, no nos engañemos, no nos vamos con el Señor, porque el propósito, el objetivo de Dios para cada uno de los que hemos creído en Cristo es que nuestro corazón siempre se mantenga limpiecito, que siempre nuestro amor no esté contaminado, que nos hagan lo que nos hagan, veamos al hermano, veamos a la hermana, veamos a la persona con un amor nacido de un corazón limpio, que lo veamos como el Señor ve al ser humano, que vea una alma que necesita de Cristo. ¿Sí me está comprendiendo? Que tengamos ese amor y que no se ensucie, que nuestra conciencia siempre sea buena. Pero puede ser que nos creamos maestros de la ley, y al creernos maestros de la ley nos desviemos por un camino equivocado. Voy a detenerme aquí porque el tiempo pasa volando, ¿verdad? ¿Cuánto nos gozamos con la palabra del Señor? Dele la gloria al Señor con todo el corazón.